en vivo. Regresamos. Regresamos esta mañana y bueno, pues le di el contexto amplio, lo más amplio que pude para estar en sintonía con este tema de Televisa Leaks, ahora en su vertiente electoral. Televisa Leaks ahora en su vertiente electoral, porque como le dije, pues hay quien desea que los reportajes de Televisa Leaks los bajemos de Aristegui Noticias. Vamos a ver qué resuelven en el fondo las autoridades correspondientes, porque hasta donde entendemos, bueno, pues ya como le dije, las medidas cautelares no procedieron, pero no sabemos qué derivará de la revisión amplia que tendrían que hacer las propias autoridades. En lo que eso ocurre, le aprecio mucho a Juan Omar Fierro, que esté aquí. Buenos días, Juan Omar, bienvenido. Carmen, muy buenos días y también buenos días a Sara. Buenos días. Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica. Sara, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Carmen, un gusto, buenos días. Gracias y buenos días. A los dos, gracias. Bueno, di este contexto general porque creo que es importante como ponerlo en casilleros, ¿no? Es decir, está Televisa Leaks per se como información periodística relevante, pero estamos viendo cómo esto ha derivado en una situación. Pues, ¿cómo la calificarías, Sara Mendiola? ¿Cómo explicar este fenómeno que involucra a otras personas cuando alguien que se mostró por voluntad propia en la escena pública como Dora la Transformadora y luego los periodistas presentamos un reportaje para decir que lo que intentó, que eran las medidas cautelares para bajar los reportajes de Televisa Leaks, pues podría ser llamada Dora la Censuradora, haciendo alusión a su propia decisión de juguetear con su nombre? Bueno, más allá de eso, esta circunstancia de que ella denuncia al medio de comunicación Aristegui, denuncia al declarante principal, que es Germán Gómez, pero luego de ribete pone y a quien resulte, ¿no? Y ahí hay personas como Laisha Wilkins y otros y otras, y Juan Omar Fierro. Gracias por estar aquí. ¿Qué significa todo esto, Sara? El abuso extremo de los mecanismos legales para agredir sistemáticamente la libertad de expresión. Ya teníamos un abuso... Detente la frase. Perdón, detente la frase. Fíjate, ¿cómo entendemos todo esto? Perdón que te pida, ¿lo repites? El abuso extremo de la utilización de mecanismos legales para agredir sistemáticamente la libertad de expresión. Te escuchamos, Sara. Teníamos ya bastante preocupación por un mecanismo que es la figura del daño moral, ¿no? Que veníamos viendo cómo la utilizaban de manera abusiva para agredir precisamente periodistas y medios de comunicación que estaban haciendo un periodismo de investigación, informando y temas de interés público, y venía una demanda por daño moral. Ahora estamos ante estas denuncias políticas en razón de género, que son aún más graves y perversos los mecanismos, Carmen, por la agilidad del mismo procedimiento. Al día de hoy, para llegar a una sentencia de una demanda por daño moral y se especifique si el periodista o el medio incurrió en un abuso de libertad de expresión o no, tendrían que transcurrir de unos 3 a 6 años. Este mecanismo de denuncia política por razón de género se resuelve a veces en horas, y la gravedad que incluye este mecanismo es la decretación de las medidas cautelares, que afortunadamente a ustedes resuelven no autorizarlas y no ordenarles que bajen la información, que dejen de publicar. Pero estamos identificando casos de periodistas donde las medidas cautelares se están concediendo para efectos de que desaparezcan la información que publicó el medio del periodista, dejen de publicar y de hablar de la persona en mención, e inclusive llegar al exceso de la inhabilitación del ejercicio periodístico por 2 años. Entonces vemos la gravedad de cómo estos mecanismos que están instituidos en nuestras leyes para proteger un derecho, para reivindicar un derecho, están siendo utilizados de manera perversa para agredir a quienes están revelando temas de interés público, a quienes están revelando información o que están haciendo crítica. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto
que en una democracia, en México, la crítica está protegida constitucionalmente y la Corte suma no solamente la crítica, sino la forma en cómo se hace la crítica. Y entre más dura y mordaz, más efecto tiene la crítica para la libertad de expresión. Entonces, estamos viendo que realmente estos mecanismos, este tipo de denuncias de demanda, no cumplen con los requisitos jurídicos que establecen la ley, pero sí cumplen con el objetivo de tratar de inhibir, de silenciar y de vengarse de quienes están publicando, de quienes están informando. Juan Omar Fierro, bueno, pues dijimos hace rato que te toca ser parte de este grupo de personas que por haberse atrevido, déjame bromear, por haberse atrevido a dar una opinión, haber dicho algo crítico, mordaz, respecto a esta intención de bajar los reportajes de Televisa Leaks, de Aristegui Noticias, pues ha sido también motivo de este requerimiento, llamémoslo así, o denuncia. ¿Cómo le llaman? Antes de ir con Omar, ¿esto es una denuncia contra los ciudadanos? ¿Es una expresión realmente formal de una denuncia, cierto? La están utilizando de manera muy perversa y abusiva. Si nos vamos nosotros al protocolo de atención de violencia política en razones de género, ¿cuál es la definición de cuándo hay violencia de género? Ni siquiera se cumplen con los elementos. El protocolo establece que es toda acción o omisión en contra de una mujer por el hecho de ser mujer que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular sus derechos políticos electorales. En este caso, ¿qué menoscabo hubo a los derechos políticos electorales de Dora? Hubo una crítica que está constitucionalmente protegida, pero yo insisto, no es que se busque cumplir a través de este mecanismo o buscar que se reivindique un derecho, proteger un derecho, porque no hay un derecho lesionado. Lo que se buscaba era censurar la información que se estaba publicando. Juan Omar Fierro, cuéntanos de tu caso, que pues es el caso de otros y otras que tú mismo has reporteado y que has publicado en Aristegui Noticias. Cuéntanos, Juan Omar. Carmen, pues sí, en efecto, a pesar de que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo pues que no había ni siquiera de forma indiciaria alguna crítica que pudiera considerarse violencia política en razón de género en contra de esta ex candidata Dora Alicia Martínez Valero, pues la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE pues ha continuado sus investigaciones y lo que ha hecho, Carmen, pues es citar a quienes comentamos la nota de Dora la Censuradora, esta nota que pues llevaba en el título, pues digamos, Dora la Censuradora, candidata a ministra de la Suprema Corte, pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. Y bueno, como la comentamos, yo en mi caso, Carmen, pues lo único que hice, digamos, fue compartir esta nota que se trabajó de manera conjunta ahí en el sitio y le agregué pues un par de frases, ¿no? Y yo puse ahorita @de Martínez Valero, que es la cuenta de Twitter de Dora Martínez, solo es candidata. ¿Se imaginan el retroceso para la libertad de expresión en caso de que sea ministra? E inmediatamente después, pues compartí la nota, ¿no? Y después otro post o otra publicación en Twitter donde pongo y aclaro, bueno, ahí hasta con falta de ortografía la puse porque se aclaró, no fue por su nombre, pidió al INE que bajara 14 reportajes de la serie Televisa Leaks que no hablan de ella. Sí, así como lo leen, solo mencionan a Televisa, El Palomar, Javier Tejado, pero no a ella. Y es que, Carmen, a Dora Alicia Martínez solo la aludimos en uno de los productos de Televisa Leaks, en un primer reportaje. Sin embargo, ella pidió bajar todos los que se habían publicado hasta el momento de la queja, ¿no? Entonces, pues no tenía ninguna lógica que si se está quejando de violencia política en razón de género, pues quisiera bajar todos los demás reportajes donde no la mencionan, lo cual demuestra su verdadero interés. Si hubiera sido su persona, pues solo hubiera solicitado bajar el reportaje en el que ella es mencionada. Pero así como yo, Carmen, pues hubo otros tuiteros o otra gente que publica
en X, antes Twitter, por eso nos decíamos tuiteros, y una de ellas pues es, por ejemplo, la propia Laisha Wilkins, que pues comenta esta misma nota de nosotros con jajaja, Dora la censuradora, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, un articulista, un maestro también en literatura, que lo que pone es amenazando el derecho, su tweet, perdón, tiene un tweet en el que alude justamente a Dora, y ese tweet es el que tiene que ver con, pues cito una entrevista de Germán, ¿no? Una entrevista de Germán que nos dio a nosotros, y pues él lo que hace es justamente hablar de cómo esta libertad de expresión está amenazada, y con su tweet lo que manifiesta él es que justo Dora promete ser garante de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo ya está amenazando esta libertad de expresión, ¿no? Justo como Televisa posicionó a Arturo Saldívar, ahora también pretende que Dora, la transformadora, sea ministra y presidenta de la Suprema Corte. Pero, @de Martínez Valero, es amiguísima de Tejado. Tengan cuidado. Categórico mensaje de Germán en Televisa Leaks. Y pone un fragmento, Carmen, César Martínez. Este es el tweet que está denunciado de parte de César Martínez, y pone un fragmento de una de las entrevistas que concedió Germán a Televisa Leaks, ¿no? Y bueno, Carmen, después viene entonces, cuando él se da cuenta que es notificado de esto, es cuando dice que se amenaza el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas por el recurso que se puso ante el INE México en contra mía por comentar un caso de Televisa Leaks. Y es que no se puede separar, Carmen, el caso de Televisa Leaks de esta pretensión de Dora Martínez Valero. Otro denunciado pues es Pazzotti, Virgilio Pazzotti, es un activista digital que él también pone un tuit muy pequeño que dice: denuncia a Germán con Aristegui Online que la candidata a ministra de la Suprema Corte, Dora Martínez, trabajó en el área de operaciones clandestinas de Televisa y desde ahí se ha impulsado su campaña. Con razón, tanto apapacho en @SDP Noticias, también propiedad de la televisora. Y bueno, y además denuncian 6 publicaciones de Germán en Twitter o en X, y otra publicación adicional que está en Instagram, ¿no? Y bueno, de todas estas publicaciones, Carmen, pues llegan los requerimientos, han estado llegando los requerimientos a algunos, y las notificaciones. Cabe aclarar, Carmen, y creo que es importante decirlo, yo no he sido notificado de forma personal, ¿no? Fui alertado por una abogada, Mónica Calles Miramontes, de que había había una notificación por estrados electrónicos del INE, y en estos estrados electrónicos del INE estaba mi dirección a la vista de todos, y bueno, me parece que en eso hay un descuido por parte del Instituto Nacional Electoral. Ese ya fue sustituido después de que me quejé, pero eso pasó. Y bueno, Carmen, ¿qué tienen estos cuestionarios que son comunes? Primero, solicitan aclarar si somos o no los administradores de las cuentas en redes sociales que han sido denunciadas, si reconocemos como propias las publicaciones denunciadas, cuál es el propósito de dichas publicaciones, revelar si fueron solicitadas o pagadas por alguna persona física o moral, y si alguno de nosotros tiene vínculos con partidos políticos o candidaturas del proceso extraordinario que se llevó a cabo de la elección judicial. Todos estos requerimientos, Carmen, están firmados por Hugo Patlán Matehuala, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y yo, Carmen, pues tengo una duda muy grande, que es, antes de buscar a los ciudadanos, antes de buscar a los periodistas, ¿por qué el INE no hace una valoración de si hay o no algún tipo de expresión que amerite calificarse como violencia política de género? Yo, de los comentarios, de los tweets, de todos los tweets que están aquí mencionados, incluyendo los míos, pues yo no veo que se refieran al papel de Dora Martínez como mujer. Se refieren al papel de Dora Martínez como extitular de asuntos jurídicos de Televisa, ¿no? Asuntos jurídicos electorales. Entonces, no se refieren al papel de ella como mujer, sino a su trabajo en Televisa y a las operaciones clandestinas de Televisa. Entonces, yo no entiendo por parte de esta unidad de lo contencioso del INE
por qué empieza, digamos, a hacer requerimientos o cómo llegó a la conclusión de que nosotros somos los quienes resulten responsables, en lugar de primero valorar si esta queja, el fondo de la queja debería ser si hay o no, y entonces primero se debería valorar si las alusiones a Dora son o no consideradas pues violencia política en razón de género, pero en este caso no se hace una investigación de esto y lo primero que hacen es preguntarnos a nosotros cuál fue el objetivo de los tweets. Antes de preguntarnos, el INE debió valorar, me parece a mí, si había algún tipo de expresión misógina, machista. Digo, tú ponías el ejemplo claro de lo que escribe Ricardo Salinas Pliego en sus tweets, en sí, sus nada posts. que ver, nada que ver, es otra cosa. Insultos. No, nada y que aquí ver. no hay un insulto de ninguno, de nadie, ni el menor. O sea, no hay insulto de ningún tipo, ni siquiera una grosería, por así decirlo. Pero a ver, imagínate que el INE, pero suponte que alguien puso una grosería, ponle que alguien... Es el INE quien tendría que regular o que restringir la expresión ciudadana de alguien, eventualmente supongamos que le puso una grosería a su tweet. Imagínate dónde estaríamos parados. Sí, Sí, a ver, Sara, dinos algo, porque... Sí, ¿qué dices, Sara? No, que esto se ha convertido en un mutilamiento para la libertad de expresión, para periodistas y también para la sociedad. Carmen, nos estamos quedando nosotros sin esta información de carácter de interés público que como ciudadano nos interesa y es nuestro derecho conocer. Lo que decía Juan Omar, ¿por qué el INE antes no hizo una valoración previa antes de decidir y generar el acto de molestia? Desgraciadamente, en nuestra legislación, las autoridades no tienen facultades de análisis previo y desechamiento si identifican que la acción es frívola, como lo mencionabas en Estados Unidos. Sí existe un sistema donde si los jueces advierten que la demanda es frívola y que tiene como único objetivo inhibir la libertad de expresión, censurar, se desechan. En nuestro sistema mexicano, lamentablemente no, y al día de hoy basta con que estas acciones se presenten y se cumplan con los requisitos de forma para que procedan y se someta a un procedimiento de años a un periodista, a un medio de comunicación y generar desgastes emocionales, laborales, psicológicos, económicos y como también bien lo mencionaste, no hay una consecuencia para quienes están haciendo este abuso excesivo o este uso inadecuado de estos mecanismos. Si la resolución al final es que no hubo un abuso por parte de la persona denunciada, hasta ahí va a quedar, no hay una consecuencia para quienes están activando estos mecanismos de manera deliberada. Son deficiencias que tiene el proceso mismo. Siempre lo hemos dicho, ¿es necesario que estos mecanismos existan? Sí. Lo malo es el uso que se le está dando y lo que estamos observando es que precisamente son funcionarios, son políticos quienes están accionando estos mecanismos. No conocemos casos de ciudadanos comunes de a pie que estemos accionando estos mecanismos en contra de un medio, en contra de un periodista. Son los funcionarios, son los políticos, son las autoridades quienes están haciendo este uso indiscriminado. Déjenme aquí un segundo porque estoy recibiendo un mensaje de nuestro estimado doctor Jorge Alcocer y le estoy aquí mandando una respuesta diciéndole que si lo puedo citar en todo lo que me está mandando y me dice que sí. Entonces, hay que recordar que el doctor Jorge Alcocer, además de experto en temas electorales, bueno, es un gran experto en temas electorales y políticos, él mismo ha sido también parte en diferentes momentos de la historia de lo que es la construcción de estos organismos electorales y ha sido partícipe de diferentes maneras y conoce, pues, de manera muy directa no solo las leyes, sino el who's who de quienes forman parte de este entramado legal, político y electoral en México. Y nos dice varias cosas. Cito al doctor Jorge Alcocer con la anuencia del doctor Jorge Alcocer para que el público tenga estos elementos adicionales. Me dice, hola Carmen, te recuerdo que Doralicia Martínez Valero fue pareja sentimental
del magistrado Fuentes Barrera, en ese entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con quien mantiene ligas profesionales. Es un dato político. Dora, otro dato, fue por muchos años la abogada litigante de Televisa con su jefe Tejado Dondé ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y agrega este dato: fue diputada del PAN 2006-2009 y participó en la reforma del COFIPE cuando se crea el sistema de acceso de partidos a televisión y radio, prohibiendo la compra-venta de tiempo aire en esos medios. Son los datos que agrega Jorge Alcocer a esta persona, que está relacionada en su biografía con Televisa de estas maneras, y pues lo dejamos aquí como un elemento adicional. Y yo cerraría también, déjenme compartir esta inquietud con ustedes dos, con el público, por supuesto. Solo espero, Sara, que la suspicacia no esté penalizada en algún código. Solo espero que la suspicacia no sea una conducta o una circunstancia que pueda ser motivo de algún tipo de demanda o de circunstancia que afecte a esta periodista, porque yo solo digo que vale la pena también preguntarse si de casualidad pudiera existir la circunstancia de que esta ex empleada de Televisa va sola en su intención fallida de que todos los reportajes de Televisa fueran bajados de Aristegui Noticias por orden de la autoridad electoral, esto que por fortuna no ocurrió y espero que no ocurra. ¿O hay alguien más que pudiera estar interesado, motivado por diferentes circunstancias, para promover precisamente estas medidas cautelares que no fueron aceptadas ni por el INE ni por el tribunal? Ahí dejamos la suspicacia, Sara. Esperemos que no sea criminalizada la suspicacia, pero tal como está el contexto de este tema, se advierte que lo que se buscaba, Carmen, no era evidenciar que hubo una violencia política de género en contra de Dora, sino lo que buscaban era la obtención de la medida cautelar para que la información se bajara y se dejase de seguir informando respecto de los temas de Televisa. Utilizaron este mecanismo porque es un mecanismo rápido, es un mecanismo que no es lento y que afortunadamente no se le conceden las medidas cautelares, y que ahora hay un proceso en curso en el que hay que decidir, en el que hay que evidenciar si existió o no existió esta violencia política por razón de género. Pero vuelvo a lo mismo, este tipo de mecanismos se están utilizando y que para agredir a quienes están informando, y que se están volviendo también en censura previa. La Relatoría para la Libertad de Expresión y la Suprema Corte han establecido que solamente puede haber consecuencias ulteriores por un posible abuso de libertad de expresión, y que los jueces solamente están capacitados y están autorizados para imponer sentencias posteriores a la publicación, pero que no pueden prohibir la publicación de información de interés público ni que la misma se siga difundiendo, porque eso sería una censura previa, misma que está prohibida por nuestra Constitución. Y mira, Carmen, esto da terror frente a la reconfiguración del Poder Judicial. ¿Ante qué nos vamos a enfrentar? Ya no tenemos una institución que nos daba acceso a la información, que nos aseguraba la garantización de la transparencia. Un arma que teníamos como sociedad precisamente era el periodismo de investigación, para saber qué está sucediendo en nuestro país. Oye, pero no hables en pasado, ¿eh? No está muerto, ¿eh? No hables en pasado. No está muerto el periodismo de investigación. Hay que hacer todo para que eso no ocurra. No. Que se quiere inhibir, oye, que se quiere inhibir, que se quiere castigar, que se quiere bajar, esa es una cosa, pero otra cosa es que los periodistas decidamos no hacerlo, ¿no? No, exactamente. Lo que yo voy es que está de terror lo que viene y a lo que se va a enfrentar el periodismo de investigación, porque tienes estos mecanismos legales y nos vamos a enfrentar a un poder judicial que muchas veces está fungiendo como cómplice de estos agresores, porque les está dando la razón a quienes están presentando deliberadamente este tipo de acciones. Y es ahí donde yo digo, ojo,
Tenemos que impulsar para que estos mecanismos tengan límites y no sean de manera tan deliberada y se agreda la libertad de expresión con tanto abuso. Pues ahí está. Entonces quedamos a la espera. Estamos de acuerdo, Sara, tú eres especialista, que eres abogada. Estamos a la espera entonces de que la autoridad electoral resuelva el fondo de la demanda de Dora, la transformadora, le llamo como ella misma se autodenominó. Estamos a la espera de que se resuelva el fondo de esto y entonces que la instancia electoral determine, después de haberle invertido no sé cuántas semanas de tiempo de los funcionarios que hacen este trabajo en el INE y en el tribunal. Llevamos semanas hablando de esto y llevan las autoridades electorales semanas analizando, discutiendo, o sea, son investigaciones de este tamaño que requieren dinero público para sostenerse. En mi opinión, esto que pretendió Dora debió haber sido desechado en el minuto 1. En el minuto 1. Y llevamos semanas de inversión de tiempo y trabajo de muchísimas personas que están respondiendo a esta intención fallida por lo pronto de que se bajaran todos los reportajes de Televisa Leaks, porque la señora Dora Alicia Martínez Valero, alias la transformadora, decidió denunciarnos y entonces su intención era esa principalmente, que se bajaran los reportajes porque había violencia política de género. ¿En dónde? ¿En dónde estaba eso? No fue evidente para la autoridad electoral y a lo mejor, como tú dices, no está en posibilidades la autoridad electoral, o sí, tú me lo dirás, de desechar en el minuto 1 lo que claramente no es sostenible. ¿Podría haberlo hecho la autoridad o no está posibilitada de hacerlo? No, le tiene que dar trámite, Carmen. Le tiene que dar trámite y entonces echa a andar esto que en Estados Unidos sería una demanda frívola. Aquí no, aquí tiene que pasar todo esto. Ahora, no sabemos qué va a pasar en la resolución del fondo, que ese es un enigma, ¿no? Sí, no, y junto con la resolución del fondo, si existió o no existió violencia política de género, vendrá también una consecuencia de reparar el supuesto daño. Entonces... Imagínate que eso es un riesgo para Aristegui Noticias. Si llegara a darse el caso, ve tú a saber qué deberíamos reparar en esta circunstancia para que entonces se sienta resarcida, en su caso, la persona que nos denuncia en este contexto por haber investigado, publicado Televisa Leaks en decenas de reportajes en donde ella es mencionada una sola vez y en lo que se menciona no hay por ningún lado nada que se le parezca a violencia política de género u otra cosa indebida, sino que es puro periodismo. Es correcto. Sara, te mandamos un abrazo. Juan Omar, un abrazo a los dos. Seguiremos hablando. Con un breve cierre, Juan Omar, ¿cómo te despides? Pues mira, solo diciendo que esta exdirectora general de Asuntos Electorales del Grupo Televisa, exdiputada del PAN, excandidata a ministra de la Suprema Corte, se define como defensora de la libertad de expresión, ¿no? En su cuenta de Twitter, y me parece que lo primero que hace es justamente atentar contra la libertad de expresión. Pues le hago una invitación a que haga una de las dos cosas, a que retire de su cuenta personal esa descripción, o a que retire las demandas que atentan contra la libertad de expresión, ¿no? Para que sea congruente consigo misma. Para que sea congruente consigo misma. Bueno, pues ahí está. Juan Omar Fierro, gracias por estar aquí esta mañana. Sara, te apreciamos muchísimo y además agradecemos que, pues en la calidad de ciudadano de Juan Omar, entiendo que lo está representando para poder hacer frente a esta denuncia que le ha tocado como ciudadano junto con otros, y te apreciamos mucho que estés aquí, pues como experta y en esta condición también. Gracias, querida Carmen, siempre un gusto. Siempre un gusto, gracias por estar aquí y bueno, gracias que existen estas organizaciones, porque si no también hay un desamparo total, porque se requieren abogados y se requieren personas que sepan de leyes y se requiere un montón de cosas, y hay gente como Sara y esta organización que representa Propuesta Cívica y otras organizaciones que pues entran al quite y ayudan a los periodistas y defienden a los periodistas y a la libertad de expresión y en consecuencia a usted, porque de todo lo que estamos aquí hablando tiene que ver con usted y entre otras muchas cosas el derecho que usted tiene
A saber.